Muy buenos días a los periodistas y medios de comunicación. Tras el movimiento UNAM no paga, la dirección de la Facultad de Ciencias de la UNAM comenzó una campaña de represalias en contra de docentes que fueron parte de dicho movimiento, denunciando la falta de pagos a docentes de asignatura y la situación de precariedad que viven. Pues inclusive, si un profesor de asignatura en la universidad diera 4 cursos a nivel universitario, en los hechos sería un profesor de tiempo completo, ganaría alrededor de 8,000 pesos al mes, mientras que directores, directoras y altos funcionarios de la burocracia dorada ganan cerca de 200,000 pesos al mes. Durante meses, el director continuó la campaña de persecución, hasta llegar en marzo del 2022 a la rescisión del contrato de Ciencias TV, plataforma que dio cobertura al movimiento UNAM no paga y ayudó a difundir la problemática de los pagos retrasados, incompletos e injustos que padecían profesores de asignatura y padecen aún a la fecha. Víctor Manuel Velázquez Aguilar, director de la Facultad de Ciencias, ha instrumentalizado las demandas de un movimiento legítimo para avanzar contra los docentes organizados y disidentes en su facultad, llegando al grado de rescindir los contratos de los profesores Efraín Vega y Juan Buchanan, servidor. Recalcamos que esta situación se da en un marco generalizado de represión y persecución a estudiantes, a docentes y a personal trabajador administrativo, críticos, críticas, que cuestionan el autoritarismo y las corruptelas de la burocracia dorada de la universidad y la brutal diferencia de condiciones que existe entre los enormes privilegios de la casta dorada y las condiciones precarias de trabajo y de estudio de las comunidades docente y estudiantil. Les invitamos a asistir a esta conferencia de prensa que se está llevando a cabo este día jueves 17 de noviembre a las afueras de la rectoría de esta universidad. Estamos transmitiendo en vivo. Alto a la represión en la UNAM, reinstalación inmediata del profesor Efraín Vega Landa de la Facultad de Ciencias de la UNAM y de su servidor Juan Manuel Buchanan, también de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hola, ¿qué tal? A todos los medios, a todos las y los que escuchan esta transmisión también. Mi nombre es Efraín Vega Landa, soy profesor de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y he tenido actividad académica desde hace 19 años y este lunes las autoridades, como ya mencionó Juan, nos rescinden a Juan Manuel y a mí. Queremos hacer esta denuncia de que las autoridades nos reprimen por mostrar la franca desigualdad que hay en los salarios del 75% del personal docente y los directores y la burocracia dorada, quienes ganan más que el presidente, incluso cerca o más de 200,000 pesos en algunos casos. Ese es el verdadero motivo de la represión, pero las autoridades ya decidieron emprender una campaña de represión en varias escuelas y facultades y la están disfrazando. Están haciendo la represión tomando banderas de movimientos legítimos y pues están utilizándolos mal, porque esos movimientos que tienen causas justas están siendo utilizados por las autoridades de la universidad como una máquina para reprimir a la gente que cuestiona a las autoridades. Les urge tener las aguas tranquilas en la universidad porque en meses siguientes vendrá un proceso de cambio en la rectoría. Las autoridades desde hace años, incluso décadas en la universidad, han sido mayoritariamente priistas y algunas más de derecha aún, y estos grupos de poder, estas mafias universitarias que son familias
que están en las direcciones. Por ejemplo, quien nos reprime está de director en la Facultad de Ciencias y su esposa está de directora en Ciencias Nucleares. Nada más para que vean ahí un ejemplo, pues son parejas que a lo mejor en conjunto ganan más de 400,000 pesos al mes. Y bueno, por otro lado ahí están los salarios de los profesores de asignatura en 8,000 pesos al mes, si dieran 4 cursos que en los hechos los harían personal de tiempo completo. Esta universidad tiene que cambiar, y por venir sosteniendo que este cambio hay que impulsarlo, nos reprimen. Estos grupos quieren tener las aguas tranquilas, saben que hay jaloneos a nivel nacional, como el que está sucediendo en el INE, en donde también los funcionarios ganan, los que dirigen, más de 200,000 pesos al mes, y pues también están pataleando junto con la derecha para que no cambien las cosas. Pues en la UNAM podríamos tener un escenario parecido, y quienes ostentan aquí los grupos de poder, los caciques, pues están reprimiendo con tal de que las cosas no cambien. En ese contexto, pues estamos los profesores Juan Manuel y yo rescindidos a partir de este lunes, y queremos decirles que esto no para ahí. Tenemos ya ahora también una campaña de represión afuera de la universidad, lo cual pues aumenta la gravedad, porque está mostrando la verdadera cara de las autoridades, en particular del director de la Facultad de Ciencias, que lleva 1 año y medio preparando esta represión. Últimamente este director también se ha aprovechado o ha querido aprovecharse del sector estudiantil, porque a través de pues un conjunto reducido de estudiantes afines a él está intentando, como las autoridades universitarias en otras escuelas también, tomar el control del movimiento estudiantil para tener un movimiento estudiantil manso y un movimiento estudiantil que no cuestione a las autoridades. A partir de este conjunto afín de personas, han implementado pues una maquinita de que algunas personas hacen una denuncia y los jurídicos y los directores proceden rápidamente, sin investigar, a reprimir a la gente que cuestiona. Usando banderas, repito, de movimientos legítimos, llamamos a las compañeras a que pues acuerpen y reflexionen sobre este problema, porque este problema también involucra a las profesoras de asignatura, también las tienen en la precariedad, no les importa que sean madres, que tengan familia, las autoridades pues las tienen ahí con unos salarios muy bajos. Entonces llamamos a todas las profesoras, a todas las estudiantes, a que sean conscientes de que las autoridades, mientras rápidamente proceden a sancionarnos, pues hay, según Contralínea, alrededor de 1,000 casos de cuestiones de género que no han sido investigados por las autoridades universitarias, y ahí no pasa nada, pero cuando quieren reprimir, entonces sí, rápidamente. Y ahora están llevando estos casos afuera de la universidad. Tenemos ya unas denuncias penales en donde la intención del director pues tal vez sea que se dicten medidas para que ya no podamos acceder a la Facultad de Ciencias. Eso es lo que nos dicen los abogados que puede estar detrás de esto. El área jurídica está asesorando al director para tratar de impedir que nos acerquemos a la facultad. Eso es lo que dice el abogado que puede estar detrás, los abogados que nos han estado ayudando. Entonces, compañeros, les decimos de frente que vamos a seguir luchando en contra de esta represión política. La represión ya está saliendo de la universidad, son los jurídicos, los directores de las distintas escuelas los que están detrás de esto, y en conjunción con rectoría. Y finalmente quisiera parar mi participación diciendo que mientras ya hay varias sanciones, profesoras y profesores sancionados por pedir unos salarios justos que alcancen para vivir, no hay nadie que haya sido sancionado del equipo de funcionarios de la rectoría por todo lo que ha pasado en este año de pandemia, en este último año, en donde hubo miles de profesores con atrasos en sus pagos,
pisoteados fueron sus derechos laborales. Ningún funcionario ha sido sancionado. Está el director de la Dirección General de Personal, quien lleva 30 años en esa dependencia, Marco Antonio Domínguez, quien nos tiene en la precariedad, quien nos tiene con estos salarios que están entre la mitad y la tercera parte de lo que deberían de ser. Este personaje que paga a miles de profesores salarios incompletos no ha sido sancionado, y los pagos siguen incompletos y los problemas de pago siguen, a pesar de que fue primera plana en una revista de circulación nacional, en Contralínea, quien documentó que fueron miles de profesores con estos pagos incompletos. Entonces, pues aquí a la burocracia dorada, a quienes son la mafia en la universidad, a quienes ganan cerca de 200,000 pesos, a quienes tienen la precariedad, a más de 30,000 profesores de asignatura y ayudantes, no hay ninguna sanción para ellos, puros premios, y aunque pisoteen y dejen sin pago a miles de profesores, no les pasa nada. Y a quienes levantamos la voz, nos reprimen, nos rescinden, expulsan si son estudiantes, etcétera. Yo con esto acabo y vamos a seguir dando la lucha. Estamos evaluando qué medidas tomar en la Facultad de Ciencias, a pesar de este intento de sacar las cosas a los ministerios públicos para intentar evitar que nos acerquemos a las escuelas y facultades. Gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. Mi nombre es Ángel Benumea Salazar. Tengo más de 40 años en esta universidad. He sido estudiante, académico y administrativo. Estoy aquí para dar solidaridad a los profesores Efraín y al profesor Buchanan. Y quiero decir a los que están aquí y a los que no están aquí y a los que nos están escuchando que la solidaridad no se discute. Esto es un principio fundamental de clase, como trabajadores. Los estudiantes son trabajadores en preparación para acceder al mercado de trabajo. Entonces, después de esta aclaración, quiero decirles a ustedes que efectivamente se está reprimiendo hace un buen tiempo a los críticos de las burocracias, pero también de la estructura antidemocrática de la UNAM. Esto es importante no olvidarlo. Esta universidad es una universidad con una estructura semifeudal y en el cual sus órganos de gobierno, a los cuales hay que centrar, que son los principales actores de esta represión, que esta represión, repito, no es solamente a los críticos, sino incluso a los sectores estudiantiles, académicos y trabajadores administrativos que luchan por sus intereses laborales, políticos y sociales. Los estudiantes son los más desprotegidos, las compañeras sobre todo, ¿no? Hay una represión constante a estos sectores, no solamente de correrlos, sino de hostigarlos y de romper sus organizaciones, sus luchas. En esta coyuntura, quiero yo recalcar que la actual burocracia dorada, priista, como se ha dicho, está preocupada. Y como está preocupada, aumenta la represión, porque sabe que otra burocracia está lista para poder suplantarlos. Es decir, hay una lucha política desde arriba por el control de la universidad. Y la actual burocracia dorada, que ha dominado más de 60 años esta universidad, está preocupada, y entonces lo que hace es reprimir no solamente a los críticos, sino a los que luchan por sus intereses laborales, estudiantiles, académicos, etc. Esto es muy importante entenderlo, que hay una lucha y se aumenta la represión.
En el sector académico, la mayor parte del sector académico, el 80%, son profesores de asignatura, que son el sostén principal de esta universidad. La UNAM es fundamentalmente lo que es los profesores de asignatura, que se les otorga el 20% del presupuesto general, y a un grupo muy limitado, que es la burocracia, se lleva el 80% del presupuesto. Esto es muy importante entenderlo, porque se plantea esta situación. Entonces, compañeros, la otra cosa que yo quisiera señalar es que hoy se presenta la coyuntura de que el sector académico pudiera avanzar si se niega, si se rechaza el contrato colectivo de la PAUNAM. Es muy importante hoy que la lucha principal del sector académico se plantee para rechazar ese contrato colectivo nefasto. Algunos dicen que tiene algunas cosas que ayudan a los académicos, pero en lo general no. Ese contrato colectivo de este sindicato blanco impide la organización del sector académico. La lucha particular en todas las escuelas y facultades es importante, pero la lucha general es combatir a los sindicatos que sirven a los intereses de las autoridades. Entonces, compañeros, termino mi intervención señalando y haciendo una recomendación a los compañeros reprimidos hoy en la Facultad de Ciencia. Pero quiero decir que no solamente ellos están despedidos. En todas las escuelas y facultades hay trabajadores administrativos despedidos, hay estudiantes que han sido expulsados de esta universidad, y hay académicos también que han sido expulsados. Qué bueno que los compañeros persisten en plantear y continuar con la lucha. Por eso les hago un llamado particular a que construyan en la Facultad de Ciencias un foco de resistencia, porque la lucha se va a incrementar, un posible plantón de resistencia de las luchas de los estudiantes, de los trabajadores administrativos y académicos. No podemos permitir que a los compañeros de ciencias puedan sacarlo de la Facultad de Ciencias. Les agradezco, muchas gracias. Muchas gracias. ¿No? Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Enrique Estrada, soy estudiante de la FES Acatlán. Quisiera marcar que la represión que viven hoy los docentes aquí presentes no es indiferente para los estudiantes organizados que estamos luchando en defensa de la educación pública y gratuita, de los comedores subsidiados, del transporte seguro y gratuito, y en contra de la violencia a las mujeres y las disidencias. Y esta represión se vive en todos lados y en todas las escuelas de la UNAM, en la FES Acatlán, haciendo uso de la intimidación por redes sociales y de frente a frente, y las amenazas de muerte y de violación a distintos compañeros. Quisiera marcar también en contaduría, también amenazaron a una compañera de muerte y de violación. En filosofía, donde a los compañeros se les está queriendo aventar el robo de material de cómputo sin tener pruebas existentes. Y en el CCH Naucalpan, donde las autoridades se empeñaron en quitar y despegar todos los carteles que promueven una asamblea estudiantil, y a la hora de dicha asamblea cerraron la escuela un tiempo con una credencialización exhausta. Esto muestra los intentos de la universidad y de las autoridades para que no haya organización por parte de los estudiantes, de los profesores y de los trabajadores. Y también
es muestra de la casta dorada que existe en la universidad y de esa antidemocracia, donde unos cuantos toman las decisiones por toda la comunidad. Y ya, eso es todo, compañeros, gracias. Bueno, compañeros, es importante señalar que esto se estuvo denunciando desde que terminó el movimiento UNAM No Paga, ya que el antecedente de las movilizaciones en la UNAM, 2018 principalmente, deriva que cuando el movimiento termina, la autoridad reprime. Y ha encontrado un modus operandi en donde llegan al grado de fabricar denuncias, inventarlas, como en el caso de los profesores de la Facultad de Ciencias, bajo argumentos que no se sostienen y que realmente son infundados y que sirven como herramientas punitivas que se ponen en manos de los directores, quienes por cuestiones políticas deciden si proceden o no. ¿Esto qué nos lleva? A que se haga justicia de una manera selectiva, a criterio de un director. Es un aparato inquisidor. En esta lógica ya se referenciaba, hay una gran cantidad de casos de violencia de género que no se atienden, e incluso si en la UNAM un director comete un caso de acoso, es inmune, es intocable, es impune, y esto lo están utilizando para generar una dinámica represiva de manera selectiva, en donde se están deshaciendo de aquellas personas que han participado en las movilizaciones. Recientemente tuvimos un paro de más de un mes en la FES Cuautitlán, y también estos paros estuvieron extendidos en varias escuelas y facultades de la UNAM. El rector no dijo nada. El rector en ningún momento se pronunció y ha utilizado a los directores como los jueces, los verdugos, que a su criterio tienen la tarea de mantener la paz en la universidad. ¿Y esto qué significa? Expulsar, rescindir contratos, amedrentar, hostigar, violentar a todas aquellas personas que ejercen su legítimo derecho a manifestarse, a organizarse y a expresarse libremente. Esos derechos aquí en la UNAM no se garantizan, a tal grado que es como se acaba de decir. Nosotros hicimos una manifestación pegando carteles en la facultad, los quitaron al día siguiente. Se volvieron a pegar, los volvieron a quitar. No hay libertad de expresión. Y está escalando a ese nivel, en donde podemos ver aquí la rectoría, si se dan cuenta está completamente cerrada, tiene un mecanismo de seguridad de millones de pesos, en donde ellos se recluyen allá adentro, mientras los estudiantes, los docentes nos manifestamos ante estos actos autoritarios que van a seguir. Es importante comenzar a visibilizar esto, porque la rescisión que estamos viendo el día de hoy, que se concreta y que sigue escalando en términos de que el director de la Facultad de Ciencias está avanzando hacia una cuestión penal, nos da un mensaje claro, en términos de que la política de la Universidad Nacional Autónoma de México es una política de deshacerse de todo aquel que proteste y se manifieste. ¿Cómo responder ante ello? Con la organización y sin ceder ante estos actos de hostigamiento y de intimidación que estamos viviendo nosotros en esta universidad. Quisiera traer a colación que tenemos un contexto en donde es una mentira, una rotunda mentira, que en la universidad haya pluralidad, haya democracia. El director de la Facultad de Ciencias lanza un comunicado intentando exponer que no hay ningún tipo de represión política porque en la UNAM se garantizan estos derechos. No es verdad. Eso no es verdad. En la universidad no hay pluralidad. En la universidad no hay democracia. Lo que sí hay en la universidad es autoritarismo, es violencia institucional, y hay casos documentados desde hace más de un año en ese sentido que no han tenido ningún tipo de resolución. Y cuando salen estos casos que tienen como objetivo deshacerse de activistas, de militantes que se manifiestan, las denuncias son procesadas de una manera muy rápida. ¿Por qué? Porque no les interesa hacer justicia. En esta universidad no les interesa la violencia de género. En esta universidad no les interesa de ninguna manera que exista un ambiente libre de todo tipo de violencia y discriminación.
En esta universidad le interesa tener una herramienta punitiva para deshacerse de todos aquellos que ve como un riesgo. Tenemos que derrocar esa ley orgánica del 45 que sigue externando y sigue violentando nuestros derechos fundamentales. Tenemos que tener como universitarios estas discusiones y no podemos permitir que todo esté normal cuando están dándose este tipo de agravios. No podemos pensar que en la universidad no pasa nada, como quieren hacerlo ver el director a través de sus esquiroles, que son los directores, y no podemos ceder ante eso. Entonces este es un llamado para comenzar a hacer conciencia, para comenzar a organizarnos y movilizarnos, ya que esto va a ir en ascenso, esto va a escalar. Ahorita son los profesores, van a ir contra los que hemos participado, eso hay que tenerlo por seguro. Y si no tenemos la capacidad de dar una respuesta movilizada, esta rectoría se va a deshacer de todos los que consideren un riesgo en el marco de que el siguiente año hay elecciones. Bueno, ni siquiera son elecciones, hay 15 personas van a elegir, atendiendo a sus intereses, al próximo rector de esta universidad. Si como estudiantes, y como docentes, y como trabajadores no tenemos la capacidad de unirnos para evitar estos agravios, estaremos ante una injusticia que nos costará muy caro años más adelante. Si no tenemos hoy la capacidad de dar la lucha, si no tenemos hoy la capacidad de lograr que estas injusticias no se cometan, que los profesores se reinstalen y que cesen estos mecanismos de represión política, más adelante vamos a tener una universidad mucho más autoritaria, mucho más vertical, mucho más antidemocrática. Si no comenzamos a ser conscientes de eso, entonces lamentablemente estaremos ante una derrota de la cual muy difícilmente nos vamos a recuperar. En un contexto en donde esta universidad exige cambios y hay que luchar y no hay que perder el dedo del renglón, que esta es una represión política y tenemos que abordarlo así. Hay una persecución política y hay que hacerle frente con todas nuestras fuerzas, compañeros. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Mi nombre es Mariel, soy una trabajadora despedida de los programas sociales de cultura comunitaria de la Ciudad de México y tesista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pertenezco a esta joven generación a la que nos prometieron futuros exitosos mediante el estudio de una carrera universitaria, y al egresar pues nos hemos encontrado con un mercado laboral lleno de precariedad. Este es el caso de la gran mayoría de las y los compañeros que formamos parte de los programas sociales en la Ciudad de México y a nivel nacional. En marzo de este año, junto a mis compañeras y compañeros, enfrentamos a las autoridades de la Secretaría de Cultura, quienes este año pretendieron despedir al 90% de los promotores y talleristas que con su trabajo levantaron el trabajo comunitario que tanto presume el gobierno de la 4T en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Esto bajo el mezquino argumento de que al tratarse de un programa social, podíamos ser removidos de nuestra fuente de ingresos y la de nuestras familias sin previo aviso, ya que lo que este gobierno, que tanto presume los alcances de sus programas sociales, no dice es que iniciativas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Ponte Pila y los programas de docentes y talleristas que operan dentro de los pilares son una nueva forma de precariedad que ha convertido el trabajo en un apoyo social y que como tal las autoridades pueden arrebatarte de un momento a otro. Nosotros dijimos no y con mucho orgullo podemos decir que tras un proceso de varias semanas de organización y movilización en las calles, logramos reinstalar a más de 700 compañeras y compañeros, a pesar de que las compañeras que encabezamos el proceso, porque hay que decir que la mayoría éramos mujeres, nos dejaron fuera de los programas como medida de represión. Sabemos que con nuestro despido, las autoridades pretendían mermar nuestra organización, que no era únicamente por nuestra reinstalación, sino por plenos derechos laborales. Sin embargo, durante estos meses no hemos cesado la organización y con brigadas y reuniones nos seguimos preparando para enfrentar los inminentes despidos que tendrán lugar no solo en los programas sociales, sino en el conjunto de los trabajos estatales que bajo otras formas de contratación precarias, también perpetuadas por este gobierno, recibirán el año que entra con la noticia de su despido. No pararemos hasta conseguir plenos derechos laborales para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado.
Por eso hoy estamos aquí en solidaridad con Juan y Efraín, repudiando su despido. Queremos denunciar que las autoridades universitarias, donde opera en gran medida el PRI, pero también hay direcciones a cargo del Morena, así como las autoridades de las dependencias estatales, gobernadas por Morena en una mitad de la ciudad y por la derecha en la otra, tienen un pacto implícito para reprimir y amedrentar a todos los sectores disidentes que se organizan para alzar la voz en defensa de mejores condiciones laborales. El más claro ejemplo de esto son los trabajadores de Notimex, quienes apenas ayer cumplieron 1000 días de huelga. Su despido es una clara medida represiva por haber estado al frente del movimiento La UNAM no paga en 2020, cuando las autoridades universitarias pretendieron dejar sin salario a los profesores universitarios en medio de la pandemia, denunciando que la precariedad ha alcanzado a esta que tanto presumen como la máxima casa de estudios. De igual manera, queremos denunciar que estos ataques contra quienes nos organizamos por la dignificación laboral se dan mientras otros derechos como el derecho a la educación y la cultura se vulneran terriblemente en medio de una crisis económica sin precedentes. El año que entra, la contienda electoral pinta un escenario bastante hostil dentro de los programas sociales, pues la labor de los talleristas y docentes pretenderá ser instrumentalizada una vez más en beneficio de sus campañas. Esto siempre en detrimento de nuestras comunidades. Dentro de las universidades, muy seguramente la línea será más severa, como ya lo expresaban los testimonios que me antecedían, contra las voces disidentes para frenar toda forma de organización que pueda extenderse a otros sectores. Por eso se vuelve más urgente que nunca la unidad. Hacemos un llamado a organizarnos de manera conjunta como trabajadores, estudiantes, integrantes de programas sociales y docentes en defensa de mejores condiciones laborales, pero también para que no nos arrebaten otros derechos como el derecho a la educación y la cultura, porque en la ciudad de los derechos nuestros derechos importan. Muchas gracias, compañeros. Pues antes de continuar, muchas gracias a los compañeros, a las compañeras que han estado participando, les agradecemos toda la solidaridad. Bueno, pues la misma situación para las personas que han estado siendo despedidas en cualquier lugar. Nunca se puede estar de acuerdo con el despido de alguien, ¿no? Sin importar de dónde sea, sin importar en dónde sea, y el contexto. Y bueno, todas estas cosas que están haciendo de ataques al sector estudiantil, pues no son comunes, no son lamentablemente comunes, porque así están operando. Y bueno, cada vez pues somos más personas que estamos siendo atrapados por un fenómeno de desplazamiento. Esto es un fenómeno de desplazamiento que están ejerciendo las autoridades universitarias, en el caso de aquí, en el caso nuestro, y bueno, se comparte con otras autoridades en otros lugares. Cambia el nombre, cambia el color en ocasiones, pero la táctica es prácticamente la misma. Queremos informar a la gente, lo hemos hecho ya en el pasado. Hay un discurso, hay una técnica, forma parte esto de las tácticas de golpes blandos para hacer como golpes de Estado y este tipo de cosas, que en este caso está tratando de utilizar para desplazar a personas que nos hemos movilizado, pues en el movimiento UNAM no paga, que hemos, a lo mejor en menor medida, pero bueno, ahí he estado también acompañando en otras, en otros contextos, en otras luchas, hasta donde nos sea posible, lo seguiremos haciendo. Y esta táctica de desplazamiento ha consistido en sembrar rumores. Es que dicen por ahí que estas personas hacen cosas así y así. En marzo del 2022, cuando rescindieron la plataforma de Ciencias TV, la dirección de la Facultad de Ciencias, al día siguiente de que esta persona que está en la dirección de la Facultad de Ciencias confirmó que despedía y rescindía la plataforma para calmar las aguas, así mencionó la persona: te voy a rescindir para calmar las aguas, estése quieto. Manda un correo electrónico en donde nos comentaron, me queda muy ilustrativo. Un profesor dijo: oye, en ese correo electrónico nada más faltaba tu foto de frente y de perfil, porque te están tratando de retratar como un peligroso social al compañero Efraín.
Esto se repite una vez más. El lunes somos rescindidos y el día de ayer a las 10:38 de la noche, o sea, cuando se trata de pagar a los docentes, a las docentes, pues no hay tiempo, pues hay muchas presiones, pues hay demasiados casos que atender, vuelva mañana, regrese mañana, las oficinas aquí las cierran, ¿no? Son las 12 del día y esta rectoría está cerrada, pero cuando se trata de reprimir y hostigar personas, a las 10:38 de la noche se puede hacer. Manda un correo electrónico en donde una vez más muestra el nombre del compañero Efraín Vega y dice, muestra mi nombre, Juan Manuel Buchanan, tratando de retratarnos ante la gente como personas peligrosas. Incluso el día de ayer, los estudiantes y las estudiantes que acudieron a la dirección para decir que no estaban de acuerdo en estas rescisiones y solicitar que querían, pues, continuar los cursos hasta el final y en contra también de estas rescisiones. El director deja muy de manifiesto, bueno, pero quiero ahí ponerle, y le pone de puño y letra, que si van a seguir interactuando con los profesores, pues ya es prácticamente bajo responsabilidad de los estudiantes, de las estudiantes, como si fuésemos personas a quienes si te acercas te van a morder. Estas tácticas son las que ha estado utilizando la dirección y el día de hoy, 17 de noviembre, por este contexto de que esta persecución política, porque ha sido una persecución desde hace más de un año, ya ha salido de la universidad, desde este momento y hasta nuevo aviso, responsabilizamos directamente a la dirección de la Facultad de Ciencias de nuestra integridad. Yo responsabilizo de mi integridad física y de cualquier situación que pueda llegar a pasarme desde aquí y hasta nuevo aviso a la dirección de la Facultad de Ciencias. Nos están reprimiendo, nos están hostigando, nos están vigilando, la dirección ha dicho que nos va a estar vigilando y nos están tratando de amedrentar. No les tenemos ningún miedo y lo decimos como es. Responsabilizamos a la dirección de cualquier cosa que pueda llegar a sucedernos al compañero Efraín y a su servidor y a las demás personas, porque es la dirección quien ha estado todo este tiempo detrás de esta campaña. Hay otra campaña que está ejerciendo la dirección de la Facultad de Ciencias y es una campaña por ponerle algún nombre, porque son palabras de la dirección de la Facultad de Ciencias. Ser profesor o profesora de asignatura no es una profesión, eso dice esta dirección represora. Ser profesor o profesora de asignatura no es una profesión. Hay un mercado laboral en donde cada quien puede salirse y esta dirección ha estado tratando de decir, sálganse a buscar trabajo, sálganse a buscar trabajo, sálganse a buscar trabajo. Eso no es la obligación de una dirección. La obligación de una dirección es dar el trabajo en la misma fuente en donde dirige. Para eso se alquila una dirección. Y si no puede, pues que renuncie a la dirección, que no puede garantizar las mínimas condiciones de trabajo. Y ya ni siquiera las mínimas condiciones de trabajo, porque ahora ni siquiera las mínimas condiciones de derechos básicos, de derecho a la protesta. El área jurídica de la Facultad de Ciencias desestimó en completa ilegalidad y arbitrariedad los testimonios de las personas que nos han estado acompañando y que han dado fe de todo el sembrado de pruebas que han estado haciendo. Nos sembraron pruebas, nos castigaron en completa y total ilegalidad. Vamos a exponer esto ante la gente y están tratando de amedrentarnos para que no podamos abrir esos expedientes. Ustedes tienen que saber cómo siembra pruebas la universidad cuando se quiere deshacer de activistas. Nos citan en domingo a las 11 de la noche, para notificar de este tipo de cosas. Al compañero le han estado mandando mensajes de acoso a las 4:30 de la mañana. A las 4:30 de la mañana le han mandado mensajes de intimidación y dicen que el compañero ha estado tratando de intimidar a la gente y dicen que su servidor se ha portado de manera agresiva con la gente. Incluso la dirección de la Facultad de Ciencias dijo el día de ayer que estábamos listos para perseguirle hasta su casa. ¡Carajo! Las autoridades universitarias están mandando gente, policías ministeriales, que están persiguiéndonos en las casas propias. En la casa del compañero lo están persiguiendo. Responsabilizamos de esto a la autoridad.
Bueno, ok, vamos a dar las palabras finales. Si alguien quisiera decir alguna palabra, está abierto el micrófono. Y bueno, pues agradecemos a los medios que van a hacer notas. Ya nos dijeron que saldrán algunas notas por ahí. Llamamos a la comunidad universitaria a que nos ayude a difundir esta información. Queremos decirles que en todos los grupos de redes sociales de las escuelas hay gente infiltrada, gente cercana a las autoridades, cuentas falsas, que están tratando de que este tipo de información no circule. Y bueno, lo que nos queda de antídoto es, pues porque somos más, jalamos más parejo, tenemos que trabajar para difundir entre todos esta información. Y recuerden que la represión está en ascenso, no es solo en Ciencias, no es solo en Acatlán, no es solo en Cuautitlán. Estas denuncias fabricadas están apareciendo así como por generación espontánea en varias escuelas, facultades, bachilleratos de la universidad. Entonces, compañeros, tenemos que hacer equipo, hacer frente entre todos. Tenemos que ser el movimiento que logre un cambio en la universidad, porque pues ahí está la burocracia dorada a través de estas personas que están comandando la represión, como lo son el secretario administrativo de la universidad y quien ya mencionamos, el director general de personal, responsables de nuestra precariedad. Y bueno, pues estas personas que tienen familias, incluso en varios puestos en la universidad, en puestos de género, parientes también, senadores, pues este grupo es el grupo que no quiere que haya cambio, la familia Álvarez y Cas, etcétera, están tratando de reprimirnos a como dé lugar. Y bueno, toda la comunidad tiene que reclamar este cambio que debe de haber en la universidad, un cambio donde los casi 50,000 millones de pesos que le dan cada año, pues sean distribuidos de una manera más equitativa, de una manera más transparente. Incluso ya hasta el presidente, mejor que la burocracia dorada, está exigiendo que haya más transparencia en las universidades, y la burocracia dorada se escuda en la autonomía para no dar cuentas claras, para ocultar esos desvíos de recursos. Empresas vinculadas a estos funcionarios, a los secretarios administrativos en escuelas y facultades, desviando recursos universitarios, que es dinero de la gente a través de sus impuestos. Eso es lo que no quieren que cambie, esa fuente de desvíos, etcétera. No quieren que haya, pues que se les cierre la llave, y por eso pues nos están reprimiendo, porque hemos denunciado. Y bueno, agradecemos a los medios que nos están dando cobertura, agradecemos a los medios que a veces van y hacen las preguntas en la mañanera para poner la discusión en la mesa. Agradecemos que nos den esta cobertura y que lleven la información de cómo esta universidad, que no es la que presume el rector, de que es la mejor universidad de Latinoamérica y demás, esta universidad que estamos mostrando y que estamos informando aquí, pues es el lado oscuro de la universidad que presume el rector en los medios de comunicación. Es el lado oscuro que no les dicen en otros lados, y es el lado oscuro que tenemos que cambiar para que ya no quepa más en esta universidad. Entonces les agradecemos a los medios de comunicación por estos momentos, por esta conferencia. Y bueno, si no hay alguien más que quisiera agregar algo, pues terminamos aquí esta conferencia. Hola, buenas tardes. Yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias y solo quisiera decir lo reprobable que me parece que se ocupen los movimientos para reprimir a los profesores
y exigir como estudiante que no haya represión política. Los profesores no son unos acosadores ni violentos, y que de verdad se castigue los actos de violencia y de acoso que sí hay en la universidad y que se están dejando de lado, y que se traten con la misma fuerza con la que se está tratando todo esto que está sucediendo ahorita. Y bueno, ayer el director mandó un correo. A mí me parece que está utilizando su posición de poder para que todos los estudiantes puedan creer sus palabras sin que se pueda cuestionar nada de lo que está diciendo, y no está dando ninguna prueba de lo que está escribiendo en ese correo. Gracias. Bueno, pues agradecemos también estas palabras. Hacemos un llamado a las y los estudiantes de la Facultad de Ciencias a que pues ejerzan su libertad de expresión. Sabemos que si esto lo dejamos pasar, pues imagínense quién va a querer decir algo si estas sanciones están ahí a la orden del día. Nada más uno dice alguna cosa que vaya en contra de lo que el director dice en la Facultad de Ciencias y le cae todo el peso de la represión. Quiero comentar el caso de un profesor también de física que la verdad consideramos que pues es más suave que nosotros en los cuestionamientos políticos a lo largo del movimiento UNAM No Paga, pero bueno, él estuvo participando desde el principio y entró en algunas mesas en las comisiones, de las cuales nos hicieron a un lado porque nosotros sí cuestionamos más de fondo. Pero bueno, incluso este profesor finalmente cuenta cómo fue el desenlace de estas mesas, que eran pues hacer nada más lo que el director decía y decidía, y bueno, por plantear que esto pues no era lo que originalmente había sido pensado, pues también ya tiene una denuncia, le fabrican una denuncia. Y también están pintando a este profesor pues con estas denuncias que falsamente están utilizando banderas de movimientos legítimos para reprimir. Entonces, si no se dice exactamente lo que la autoridad en la Facultad de Ciencias estipula, hay represión. Entonces, llamamos a los estudiantes, a los académicos y a los trabajadores a que cerremos el paso a esta dictadura del actual director de la Facultad de Ciencias. Si nadie quiere hacer uso de la palabra, concluimos esta conferencia. No sé si alguien más quiera hacer uso de la palabra, de repente me enronquecí. Bueno, pues muchas gracias. Igual nada más para añadir algunas particularidades. El correo que mandan anoche a las 10:38, hay 24 horas para estar reprimiendo por parte de las autoridades. Para empezar, bueno, nada más desmentirlo brevemente. Dice ahí el correo: la rescisión del contrato de los profesores Efraín y Juan Manuel se dio por una serie de situaciones. Ahí mencionan algunas cosas y en particular mencionan algunas, nombran como algunas organizaciones, algunas colectivas, algunas áreas ahí. Bueno, vamos a solicitar la versión pública de hechos para exhibirla porque, primera situación, en nuestras rescisiones, en las notificaciones legales, pues ignoramos por completo a qué se quiera referir este correo, que es mentira una vez más, es completamente falso, porque la notificación legal es hasta por otras cosas que están sumamente exageradas y están sembradas por la autoridad, pero no tiene absolutamente nada que ver, en particular de los nombres de las colectivas y organizaciones y cuerpos y aparatos que mencionan en ese correo, no tiene absolutamente nada que ver en la notificación esta que nos hacen en lo legal. No hay ninguna de esas organizaciones, no hay ninguna de estas colectivas, no hay ninguno de estos cuerpos que mencionan, nada, no hay nada, es otra cosa que además de ser fabricada, no tiene nada que ver y está sumamente exagerada. Primera situación. Y bueno, pues la UNAM desarticula movimientos, siempre va a haber gente infiltrada en las asambleas, siempre va a haber gente infiltrada. La manera de hacerle frente es, tenemos que entender cómo operan.
tenemos que entender cómo operan. Están utilizando estas banderas de movimientos que de verdad son graves, son cosas que están lacerando, que duelen como sociedad, que ahí siguen y están tratando de darle un uso político, y hay bastantes personas que ya están siendo víctimas de este tipo de infamias, están sembrando estas calumnias, y lamentablemente algunos y algunas estudiantes se han sumado para fortalecer, pues es que dicen que trafican dinero, que lavan dinero, que tal y tal y tal y tal y tal, y entonces pues dicen, no, pues seguramente es cierto, ya hay cientos de personas que dicen esas cosas. Esto está encabezado por la dirección. La dirección dice que insultamos a la gente y eso no es cierto. La dirección dice que le perseguimos a la casa y eso es al revés. Eso es al revés. Hay personas, aquí está el compañero, está siendo hostigado en su propio domicilio particular. En mi caso es la misma situación. Hemos recibido un montonal de mensajes de acoso y bueno, las autoridades tratan de poner otra situación y pues así tratan de ir deshaciéndose de la gente incómoda. Se pueden deshacer de 2 personas, se pueden deshacer de 20 personas, no se pueden deshacer de la causa que le da origen a los movimientos hasta que la misma sea resuelta. Mientras esta desigualdad salarial continúe vigente, siempre va a haber personas dispuestas a alzar la voz, y esto no se va a acabar hasta que se acabe con esta desigualdad salarial, hasta que se acabe con estas corruptelas, hasta que se acabe con esta antidemocracia, hasta que todo esto caiga. Solamente ahí es cuando se acabará esta situación. No nos vamos a dejar, compañeros, compañeras. Y bueno, pues nada más un pequeño mensaje personal, porque esto nunca lo he hecho y lo quiero hacer en este momento. También estos fenómenos de represión te van quitando tu energía, te van quitando tu dinero, te van quitando tu tiempo, y una cosa muy particular que yo estimo mucho, van tratando de quitarte tus amistades incluso. Lamentablemente hay personas que pues yo creía que eran amigos o eran amigas y creyeron este tipo de cosas, creyeron que yo hice cosas indebidas. Bueno, pues es una lástima que se hayan sumado a esto, pero en toda esta aventura se va conociendo a la gente y se han sumado personas que definitivamente pues saben lo que está pasando. Entonces pues les quiero agradecer muchísimo, de mucho corazón, pues por toda la solidaridad que nos han mostrado todo este tiempo. Bueno, ánimo, tenemos que seguir adelante. Y bueno, pues despedimos ya a la gente que nos anda siguiendo en las transmisiones. Vamos a seguir luchando a pesar de la represión, a pesar de las denuncias penales, a pesar de las mentiras, a pesar de las difamaciones, y vamos a dar la discusión y que la comunidad se dé cuenta dónde está la verdad y dónde estuvo la injusticia, y cerremos el paso a estas represiones políticas y a este truco que están usando las autoridades de hacer represión indirecta, llamando a gente afín a las autoridades a pedir sanciones. Esa es la nueva componente que está apareciendo en escuelas y facultades. Llamamos a cerrar el paso. Apóyennos, compartan, comenten, difundan. Hasta pronto, seguimos en lucha.